Genial. Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos toca dar una conferencia más sobre conocimiento de sí mismo. Vamos a hablar hoy sobre lo que es la charla interior y la canción psicológica. Esta conferencia es una conferencia muy importante, muy interesante. Vamos a hablar sobre dos fenómenos psicológicos que ocurren, que suceden todo el tiempo en nuestra psiquis. Por lo tanto, es muy importante observarlas y ver la contrariedad, ver los problemas, ver el gasto de energía que lleva justamente tener estos dos fenómenos psicológicos. Tenemos que hablar y tenemos que decir, es muy importante, de que todo ejemplo que se da no es para juzgar a una persona. Si alguien se siente identificado, no es que se busca criticar a esa persona, sino que lo que intentamos hacer es ver esos defectos psicológicos para poder estudiarlos en nosotros, para poder llevar a cabo un trabajo interior y de a poquito ir mejorando, ¿sí? Así que bueno, hablemos sobre lo que es la charla interior y la canción psicológica. Cualquier duda o pregunta que tengan, vos más si necesitas algo, avisás, si hay alguna pregunta. Así que vamos a hablar y vamos a comenzar hablando sobre lo que es la charla interior. Bueno, ¿qué es la charla interior? La charla interior es hablar con nosotros mismos. Es esa charla incesante, mental, que tenemos todas las personas, todo el tiempo, de una manera involuntaria, de una manera inconsciente. Lo que no nos damos cuenta es cómo se desata, y es muy importante aprender a ver cómo todo el tiempo se va dando una charla interior psicológica. ¿De qué hablamos? Cuando está esta charla que se da en distintas partes de nuestra vida, podemos estar en el trabajo, podemos estar en un colectivo, podemos estar en un parque, podemos estar quizás también hablando con una persona y automáticamente se desata una charla interior en nuestra psicología. Puede ser que sea la charla sobre dinero, estemos hablando del dinero, de la plata, de cuánto gasto, si me entró en el trabajo que estoy teniendo, si me entró un ingreso, me puedo estar quejando de la economía, puedo hablar justamente también de la economía en mi cabeza, también puedo hablar de cierta persona, de lo que me hizo, de lo que pasó, cierto rencor que tengo una persona, automáticamente tengo esas charlas internas que me hablan de esa persona, que están juzgando. También podemos hablar de una situación o una experiencia que viví, que fue buena, que fue mala, si la pasé bien, si la pasé mal. Y eso se desata de una manera involuntaria, como dije. O sea, suele pasar de que podemos estar haciendo una actividad, ya sea cortando el pasto, ya sea limpiando la casa, y automáticamente tenemos esa charla que se va dando. Son muchos temas de que podemos hablar, también podemos hablar del vecino, como dije, de una persona, de una situación, podemos hablar de algo de la televisión que pasó y mientras estamos manejando empezamos a hablar con nosotros mismos y hablamos como si hubiese otra persona, como si una persona estaría con nosotros. ¿Para qué hablamos? Hablamos para planificar, para tratar de quizás evitar que algo pase. Hablamos para asegurar también el futuro. Hablamos también para no cometer errores.
Y lo que no nos damos cuenta es que siempre somos los dos extremos de la conversación en nuestra cabeza. Somos el que pregunta y el que responde. Somos el que tiene una duda y el que le saca esa duda. Somos el que se enoja y también tenemos otra charla interna que acompaña ese enojo. Es como si yo estuviese hablando con dos personas y que haya varias personas en mi psicología y no me doy cuenta de que se da todo el tiempo esta charla. Por lo tanto, es muy importante saber como primer medida que son involuntarias, que es lo principal. Involuntarias porque no soy consciente, no la observo. Y quizás voy en el auto y veo una persona y automáticamente pienso en eso y esa charla se va agrandando y se va haciendo cada vez más larga. Puedo ver una persona en la calle que está bien vestida y me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo hace que no me compro una camisa? Cuando pienso en la camisa, automáticamente pienso cuánto gano. Y me estoy quejando, me salta un yo de la ira, me estoy enojando conmigo mismo, empiezo a generar un conflicto interno, y digo qué mal que está el país, qué mal que está la economía, veo un pozo, digo qué corrupto que son los políticos acá, y automáticamente me va llevando esa conversación a otras y otras conversaciones. Charlas que son del ego, son de la inconsciencia. No estamos hablando de una persona que tiene que planificar el día, abre la agenda y dice ¿qué voy a hacer el día de hoy? Lo piensa y lo cierra. No, estamos hablando de una persona que todo el tiempo, en todos lados donde está, siempre tiene el ruido, ese ruido mental. Es como si invito a una persona a mi casa, pero prendo la televisión y prendo la radio. Y no estoy atento a esa persona y necesito ese ruido. Eso es lo que no sabemos. Por eso es muy importante saber que son involuntarias, ¿sí? Y también a la misma vez saber que la conversación del ego no es lo que brinda la sabiduría, la comprensión, sino que en la psicología del ser humano es como que están los dos polos y como que se contestan, pero eso no quiere decir que esté en lo correcto y que esté utilizando un apalancamiento del presente. Es como si tengo los platos sucios y se me ocurren un montón de situaciones para limpiar la cocina, pero nunca lavo, pero todo el tiempo estoy diciéndome tengo que ir a comprar cosas y me pongo a pensar, no tengo cierto repuesto para la cocina y automáticamente hago otras cosas y es inútil esa conversación porque no es eficiente, no es que anclo el momento presente y lo experimento y corrijo los errores que el presente me está a mí exigiendo, sino que todo el tiempo está la charla mental en el auto, en la cocina, lavando los platos, haciendo cualquier actividad. Y ahora vamos a ver por qué la charla interior, por qué nos aferramos a estas charlas internamente y por el otro lado, estamos hablando del camino de la sabiduría, estamos hablando de la quietud mental, porque es necesario observar este fenómeno psicológico que sucede en todas las personas y también ir trabajándolo para ir acercándonos a la sabiduría. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. La pregunta es, ¿por qué nos aferramos tanto a las charlas mentales? ¿Por qué nos pasa que todo el tiempo estamos aturdiendo nuestra conciencia con un montón de pensamientos? Como primer medida tenemos que saber de que es algo cotidiano de todas las personas que quieran sentirse acompañadas.
le molesta el silencio a la mente, le molesta estar tranquilo, estar quieto, la mente quieta no puede estar. Y no nos damos cuenta que es, si tenemos que hablar y todo el tiempo generamos charlas innecesarias, que eso es lo importante, si uno no ve la inutilidad de la charla, de nada sirve la explicación, de nada sirve el estudio. Si uno ve que estoy planificando algo, pero por un lado la charla que se me está dando, siento una compañía, siento ese ruido prendido. Hay gente que, por ejemplo, no puede apagar el televisor, porque si apaga el televisor, no siente que está solo. No tiene de malo, nada tiene de malo estar solo, pero esa persona se siente sola. Internamente podemos pensar de que estamos solos si dejamos de charlar. Por el otro lado, nos da un sentido de existencia. Hay un filósofo que decía, pienso y luego existo. Pero la realidad es que uno existe sin pensar, si quiere, si se acostumbra. La conciencia siempre va a estar ahí. Y siempre va a estar, es como el músculo puede estar inactivo. Si yo lo activo, sigue estando el músculo, por más que yo no vaya a correr, por más que yo no esté haciendo ejercicio. Y existen los músculos. Lo mismo sucede con los pensamientos. Uno existe y puede existir, esto lo puede ver uno con la meditación contemplativa cuando calma la mente, que uno está ahí y que existe la persona. Pero bueno, tenemos muy relacionado que si no estamos pensando en algo es como que estamos perdiendo el tiempo, como que no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Puede decir la mente, lavar los platos callado, con la mente callada, quieta. ¿Qué sentido tiene hacer una tarea si no pongo música? Lo mismo sucede con la charla mental. Si no me hablo a mí mismo, es como que siento que algo falta, ¿sí? Por el otro lado, una sensación de seguridad podemos sentir. Es como el niño que uno va de viaje y está todo el tiempo atrás y nos dice, falta mucho para llegar. Sí, falta mucho, a los 5 minutos. ¿Estamos llegando o no? Al rato. ¿Estamos llegando? ¿Falta mucho? Bueno, lo mismo sucede en nuestra psicología. Todo el tiempo charlamos y cuando tenemos un problema necesitamos hablar y la mente automáticamente se activa y busca resolver un problema. Y está todo el tiempo hablando. Y eso a mí me va a quitar el momento presente. Me va a quitar a mí el estar atento. Esto no quiere decir que uno no resuelva un problema. Si uno tiene un problema, como dije, puede abrir una agenda, puede escribir el problema, puede pensar en un problema presente, pero esa sensación y esa charla que se va dando, esa sensación de que si yo no me hablo a mí mismo, si yo no pienso en este problema que tengo el auto y lo pienso todo el tiempo, automáticamente puedo pensar, estoy loco si yo no pienso en este problema. Estoy loco, ¿cómo no voy a pensar en este problema? Y si uno examina, uno medita y lleva en una agenda, lleva el problema al momento presente, lo ancla y dice, bien, ¿qué puedo resolver de esto? ¿Puedo hacer algo o no? Bueno, entonces no, de nada sirve estar pensando en esto. O voy a tomar esta decisión, bien, cierro la agenda, pero automáticamente cuando agarre el auto, cuando me ponga a limpiar, voy a tener ese miedo, esa charla, volviendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque la alimento mucho y porque no me autoobservo, porque no sé controlar mis pensamientos. Sí. A mí me pasa que cuando tomo conciencia de que estoy charlando conmigo misma, me digo a mí misma que estoy loca. Me estoy volviendo loca. Viste, y hay un yo ahí que está diciendo. Hay momentos que me doy cuenta que estoy charlando conmigo misma y digo, ¿qué me está pasando? ¿Cómo voy a preguntar y contestar sobre un tema? Digo, me estoy volviendo loca. Claro, si yo estoy en una habitación, te hago una pregunta a vos, sos una persona ajena a mí, ¿sí? Pero si estoy yo, voy a ver que hay un montón de yoes que se manifiestan, que en realidad el ego de uno va contestando, porque la voz de la conciencia es muy sutil, es distinta a la de la mente. Y también podemos ver que no estamos locos cuando uno va caminando por la calle, cuando las personas caminamos por la calle y vemos a otra que también está haciendo gestos con la cara, o se ríe, porque hay un yo que es chismoso, hay un yo que es
que es charlatán y que le gusta hacer broma, entonces se ríe uno en la calle solo y se está hablando a sí mismo. Exactamente, y ese parloteo mental es un fenómeno psicológico que a todas las personas nos pasa. Por eso justamente dije al principio de la charla de que no es que uno busque juzgar a las demás personas, sino que veamos en conjunto este fenómeno psicológico que nos sucede a todos. Y es importante detectar la charla interior para el camino de la sabiduría, para saber los defectos y los problemas que lleva la charla interior al momento de hacer un despertar de conciencia, a la hora de eliminar el ego. Es un fenómeno que debemos estudiar, ¿sí? Bien. Vos dijiste que era inconsciente, pero cuando vos tenés ese clic que te das cuenta que estás haciendo ese trabajo de preguntar, contestarte vos mismo, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es, justamente, lo primero que tenemos que ver es sobre la inconsciencia, cómo todo surge inconscientemente. Yo voy en el auto y me salta un yo por ver una remera o por ver a alguien bien vestido, digo, uff, me gustaría tener esa remera. Hace mucho que no me compro una remera. La economía está mal, qué mal el país. Y ahí me salta un yo de la ira inconscientemente. Claro, pero cuando, por ejemplo, llevado a la persona que tiene un problema real. Te das cuenta que estás charlando con tu interior. Bien. Hay en algún momento del tiempo de uno, bueno, por ejemplo, a mí me pasa que me doy cuenta que estoy con la charla interior y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy conversando conmigo misma? Exacto. ¿Qué es lo que pasa? O sea, saliste del inconsciente y tomaste conciencia. Exactamente, ahí está la conciencia diciendo, hey, ¿qué pasa acá? Muchas personas hablando. ¿Cómo llega Muchas veces nos va a pasar, claro, y ahora vamos a hablar de cuando uno empieza a usar las herramientas del conocimiento para darse cuenta de cómo la psicología hace eso, ¿sí? Así que vayamos por paso. Como primera medida, ¿de qué hablábamos? De todos temas, ¿por qué hablamos? Por sentido de existencia, hablamos porque necesitamos estar acompañados, como si tuviese un amigo en casa, como justamente el ejemplo que vimos de personas que no pueden apagar los electrodomésticos porque se sienten solas, porque puede entrar en una depresión la persona. También se activa otra charla, inconsciente. Y como hablamos del despertar, es importante hablar sobre esos obstáculos que tiene en el camino de despertar la charla interior. Veamos por qué son un obstáculo estas charlas. ¿Por qué son un obstáculo? Como primera medida, son fantasía. Es imaginación. Uno automáticamente le salta una charla y se empieza a imaginar cosas y son la conversación del ego que le da miedo, que le da lujuria, que le da que futuriza o que va al pasado y empieza a imaginar qué hubiese pasado si cambia el pasado. Eso es una imaginación. El futuro todavía no llegó, lo estoy imaginando, imagino el peor escenario. Y en la realidad, a la hora de trabajar el aquí y el ahora, vemos que quizás eso no pasa como uno pensaba. Y esa charla que uno se le activó inconscientemente, que es del ego, uno tiene que ver que es pura fantasía y también saber observarla, que ahora vamos a hablar un poquito, para detectar que siempre eso que me hablo a mí mismo y esa charla negativa, positiva, entusiasta, yo de la crítica, todos yoes que suceden, después quizás esa persona que critiqué no actúa como yo pensaba, termina siendo fantasía. Ese problema que imaginé que iba a suceder una catástrofe, un tsunami, lo peor, no termina sucediendo así, quizás pasa algo distinto. Por eso es fantasía, no me estoy guiando en la realidad. Y tengo que darme cuenta cuando estamos hablando de la conciencia que me revela algo, que somos nosotros mismos, a kilómetros de distancia del ego, que llegamos a observar nuestra psicología, o cuando justamente se produce el ego, que la imaginación es algo natural de nuestra mente humana, ¿sí? Por el otro lado, ¿por qué es un obstáculo? Porque no vemos el anzuelo de esa charla y nos lleva a la identificación.
Y al llevar a la identificación, empiezo a reaccionar con un yo que me da determinados pensamientos, que me da determinadas emociones y me lleva a mí a actuar. Y ahí la puedo empeorar. Ejemplo, el yo celoso. Si una persona tiene el yo celoso en su psicología, si el marido se fue, le mandó un mensaje, no le contesta, automáticamente tiene un yo que se le puede activar y le puede estar diciendo que está engañando, seguramente está con otra, quizás está con varias mujeres, le mandé un WhatsApp, me marcó el visto, seguramente está con ella, y ahí la psicología empieza a dispararse. Y si nosotros no vemos ese anzuelo, internamente, si nosotros no observamos la charla, que es distinta a la realidad, quizá esa persona se quedó sin wifi y no me pudo, y me llegó el mensaje y justo se le cortó la señal. Quizá está manejando y no hay señal en la ruta y no me puede escribir, contestar ese mensaje porque en la ruta no puede contestar. Pero si a mí se me activa el yo celoso, me genera un montón de imaginación y automáticamente me identifico y no puedo ver con la conciencia, ya está en mí. Como el yo de la ira, que a mucha gente le pasa. Que le tocan un tema particular, religioso, y se empieza a excusar esa persona y se empieza a identificar y no se da cuenta, no es consciente. Por eso estamos hablando de inconsciencia, que es todo lo que el ego nos lleva a nosotros a realizar acciones en nuestra vida. Y no vemos todos los errores, la inutilidad de todas las acciones y la identificación del ego, cómo nos lleva a sufrir, cómo nos lleva a llevar una mala economía, cómo nos lleva a nosotros a no vivir una relación estable de pareja, cómo no me lleva a mí a vivir una vida basada en la sabiduría, en la experiencia, dando buenos consejos, viviendo una vida acorde al conocimiento, a la sabiduría, sino que estoy todo el tiempo actuando con todos esos pensamientos y todas esas emociones que pertenecen al ego, ¿sí? Cuando una persona está identificada con el yo de la ira, que es lo que sucede quizás en la calle, se empiezan a discutir, quizás esa persona empieza a enojarse más porque se está hablando a sí mismo y a los 5 minutos quizás vuelve y sigue teniendo más ira esa persona. A mí me pasó en la infancia con un chico que me había tirado un bombucha, me acuerdo, y me quería pegar. Entonces yo me fui corriendo a mi casa y dejé pasar 2 horas como para que esa persona se olvide. Cuando volví, le ofrecí unas papas fritas a ese chico porque yo me olvidé de la situación y esa persona se quedó totalmente rencorosa y me terminó tirando una piedra en la cara y no me pasó nada. Lo que sí es cierto es que cuando a uno le pasa algo, se activa el yo del rencor, el yo de la ira, se empieza a enojar, se identificó y no lo puede parar. No lo puede manejar. Exactamente. Así que bueno, esto es alguno de los puntos. Por el otro lado, tenemos que saber por qué otro de los obstáculos más importantes, porque es un gasto de energía. La charla. Si a mí se me activa la preocupación frente a un fenómeno determinado, un evento en mi vida, me puedo preocupar y empiezo a desgastarme y empiezo a pensar que va a pasar lo peor. Me puedo equivocar en un trabajo nuevo que estoy con algo y pienso que al día siguiente me van a despedir. Entonces puedo estar bajo ese yo de la preocupación, pensando lo peor, pensando que ya me van a echar, y empiezo todo el tiempo a tener esas emociones fuertes y no me concentro, no puedo vivir el momento presente. Y quizá al día siguiente no pasa nada y yo estoy totalmente desgastado. Como hay gente que le pasa, quizás tiene un accidente de tránsito de algo común y corriente, pero esa persona se preocupó tanto quizás que terminó tomándose un medicamento o algo fuerte para calmarse porque no se podía controlar. Por eso es muy importante a la hora de hacer un trabajo interior, porque uno, si se identifica y deja llevar sus yoes, el yo de la preocupación, el yo del temor o la ansiedad, uno puede estar muy ansioso
Uno puede estar muy ansioso porque le ofrecieron un negocio nuevo y empieza a imaginar un montón de cosas, me va a ir re bien, voy a ganar un montón de dinero, sí, esto me va a cambiar la vida, y empieza automáticamente a darse esa charla, y quizás al día siguiente, o a la semana, o a los 6 meses, ese negocio no me resultó, y sin embargo yo gasté toda la energía también en la charla psicológica, ¿sí? Y siempre hay que ver esos dos polos. A mí me ha pasado. Me van a contratar en un trabajo, me ofrecen una buena estabilidad, me hablan todo de positivo y automáticamente disparo con mis pensamientos. Este es el mejor trabajo, voy a ganar un montón de dinero, si lo vi al dueño de la empresa, lo vi con un montón de dinero, me va a ir bárbaro. Y quizá a los 3 meses o a los 6 meses no era lo que esperaba y la mente reacciona de una forma opuesta. Este trabajo no vale nada, este jefe es una persona tacaña, ¿para qué me metí en este trabajo? Y esa es la charla interna. Si no había esa charla, uno estaría más tranquilo, más quieto, y es necesario para el despertar observar estos fenómenos, ¿sí? Por el otro lado tenemos que saber que la mente de una persona es muy inquieta. Y es como el perrito que uno lo lleva a pasear, pero en vez del perro va a ser la mente justamente, y se vuelve loco a la hora de que lo sacan, se vuelve loco, está totalmente loco y no se da cuenta y quizás cruza la calle y lo choca un auto, quiere conocer una nueva perra, automáticamente la choca la perra, no lo podés controlar, se agita y disfrutaría mucho mejor el paisaje si se calmaría, ¿no? En nuestra mente pasa lo mismo, todo el tiempo buscamos eso, buscamos el extremo. Si observan hoy en día las redes sociales, en cualquier acuerdo comercial que hagan con un electrodoméstico, con un servicio en un hotel, con una compra de Mercado Libre, lo que sea, todo el tiempo la persona pregunta y justamente el marketing diseña algo como para saciar esa inquietud, porque constantemente estamos alterados. La gente te hace una pregunta y te interrumpe mientras te hace la pregunta, o te pregunta una calle y uno le responde la calle, pero esa persona se va yendo mientras le responde la dirección que puede llegar ahí. ¿Me explico? Y la mente es igual, y la charla es igual, todo el tiempo. Ahora veamos, ¿alguna pregunta está ahí? Ahora veamos cómo las charlas negativas se nos dan y el despertar de la conciencia. Cuando hablamos sobre un trabajo interior, un trabajo espiritual, buscamos librarnos del ego, del sufrimiento, del dolor, manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Arrancamos un camino que es gradual, ¿sí? El camino del despertar, que requiere esfuerzo, que requiere conocer el camino de la sabiduría. Y solo lo conoce la persona que lo recorre, la persona que se anima a hacer un trabajo interior y dedicarse a hacer una vida de trabajo puro, de trabajo serio, un trabajo consigo mismo, así como uno busca, como las personas en este mundo buscan el éxito material y se levantan a la mañana temprano, ven la oportunidad de negocio que hay, se leen todos los diarios y buscan el éxito económico. Cuando hablamos del despertar de la conciencia, buscamos hacer una revolución interior. Y muchas veces, en el camino del despertar, nos puede suceder que nos surgen muchas charlas negativas. Esto no lo hace nadie, estoy perdiendo el tiempo,
cuando me levanto temprano a meditar a la mañana, cuando no dedico toda mi vida al dinero, sino que le doy el tiempo justo y necesario y me dedico a la práctica interior, a la práctica espiritual. Como nadie hace este camino, entonces pueden surgir todas estas charlas. Esto no lo hace nadie, no sirve para nada, esto no da fruto. Y nunca vemos que en todo negocio, todo emprendimiento, muchas charlas que se dan no nos dejan pasar por ese proceso. Ejemplo, hay una historia de lo que es la 7up, que antes de que la bebida se llame 7up, hubo una empresa anterior que manejó distintos números. Primero era 3up, después era 4up, después era 5up, y a la 6up automáticamente se renunció y vendió el negocio a otra persona. Y ese negocio, cuando lo vio un emprendedor, un visionario, se dio cuenta de que estaba haciendo las cosas bien este hombre, que la bebida era rica, que la oportunidad de negocio estaba, pero no le dio fruto porque también se dejó llevar por las voces negativas, vaya a saber por qué. Pero hablando de este paso concreto, muchas personas cuando empiezan un trabajo interior, que no lo hace nadie, una meditación, un desdoblamiento astral, no nos sale un desdoblamiento astral, entonces pensamos que perdemos el tiempo, de que no existe, de que no es real, y quizás abandonamos el camino interior y este trabajo que hacemos nosotros mismos pensando de que es un fracaso y de que esto que estoy viviendo no es real. Pero hay que saber de que es algo natural de ese proceso de despertar y que quizás íbamos muy bien en el trabajo interior y no vemos nuestros avances porque los cambios se dan por dentro. Como decía el Buda, no pienses que no pasa nada por no ver tu crecimiento, los cambios verdaderos se dan por dentro. Pero si estamos todo el tiempo alterados, vivimos como la sociedad que está agitada, está yendo, viniendo, buscando respuestas, claro, cualquier planta que uno siembre, si uno no da fruto rápido, llevado a la velocidad de la mente humana al día de hoy, va a ser todo un fracaso. ¿Me hago entender? Por eso es muy importante saber que es algo común que se da. La charla negativa a esa búsqueda del guerrero del ser, a esa búsqueda de la persona que se busca conocerse a sí misma y busca eliminar el ego y busca de a poquito ir mejorando, salir de determinados vicios, fomentar la voluntad en su vida, mostrarle el sacrificio de la humanidad a otras personas para que también la otra persona se motive y pueda hacer un trabajo interior. Y sí se puede salir de la ira, de la lujuria, de la pereza, de un montón de defectos, pero es un proceso gradual que vamos a ir pasando. ¿Pregunta? Bien. ¿Cómo despertar de estas charlas? ¿Cómo hago? Con el tiempo no sé cómo vamos. Bueno, a la hora Instagram no corta, pero lo subimos como suba a YouTube. ¿Cómo despertar de esas charlas? Primero tenemos que saber que nuestra reacción típica es la lucha. Si yo tengo un inquilino que está haciendo la cosa mal, lo quiero echar automáticamente, me quiero pelear con él, en un caso extremo lo quiero agarrar y lo quiero sacar. Interiormente voy a tener una charla, me puedo hablar la charla, el auto se va a romper, vas a tener este problema, no vas a llegar al mecánico, te quedas en la ruta. En el trabajo, un yo del miedo, te van a echar, este es tu primer trabajo, lo estás desaprovechando. Cuando quiero luchar con esa charla, automáticamente agrando el ego, automáticamente lo alimento. Es como si yo estoy enojado y yo sé y me observo y me doy cuenta que estoy enojado y que está el yo de la ira. Pero si yo a la misma vez me empiezo a pelear conmigo mismo, ese ego empieza a crecer. Entonces es una lucha pasiva. Lo principal es no luchar. No luchar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es observar, poner atención, observar ese yo.
que se manifiesta. Y de a poquito, de una forma pasiva, de una forma gradual, voy a ir viendo la inutilidad de ese yo. Cómo busca que yo tropiece y cada vez cometo otro error. Cómo es ilógico pensar todo el tiempo en algo y no me va a mí llevar a un buen puerto. Si obviamente examino algo determinado, si examino concretamente una situación. Ejemplo, a mí me pasó una vez cuando trabajaba en un hotel, de que cometía un error y por cometer un error pensé que me iban a echar. Entonces estuve todo el día pensando, cuando me fui del hotel, me fui a mi casa, me llevé de esa situación a mi hogar, a mi cama, no podía dormir, me despertaba agitado y pensé que cuando llegaba al hotel me iban a echar. No sucedió, no sucedió nada de lo que pensé. Otro ejemplo, me equivoqué, volví a cometer otro error. Volví a cometer un error, entonces se desató otra charla en mi interior. Y otra charla negativa también pensando que me iban a echar. No, me van a echar ahora sí la estropeé, ahora sí la embarré, me van a echar por esta situación puntual que cometí, por este error puntual que yo cometí. Pero no veo que hay un yo que se activa y que después no pasó absolutamente nada, nunca me echaron. Pero las conversaciones que se dieron fueron muy fluidas, muy frecuentes, porque estaba totalmente identificado con ese yo negativo o ese yo pesimista, ese yo miedoso, y lo alimentaba. Y al ver que se activa en mí, estando consciente, en cada práctica que hago en el día, desde que me levanto, que estoy haciendo una actividad, prestar totalmente atención a esa actividad. Esto se le llama mindfulness, hoy lo llaman de esa manera. Es prestar atención al aquí y ahora de una manera plena. Y de esa manera, cuando presto atención, voy a ir observando de a poquito, la conciencia va a ir despertando y va a estar vigilando, y de a poquito voy a dándome cuenta la inutilidad de ese yo. Y comprender que no tiene de nada positivo estar todo el tiempo pensando en algo, porque los pensamientos no van a resolver esa situación. Sí puedo tomar una decisión, sí puedo ser algo concreto, pero debemos vivir en momentos estancos en el día, como decía un libro de Dale Carnegie, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, que uno debe ser concreto en un caso particular, examinar las posibles situaciones, pero luego volver al momento presente. Como si yo estoy en un barco y cuando se me inunda una parte del barco, automáticamente cierro una compuerta, la cierro. Si se me inunda una parte, la cierro. Así no se me hunde el barco. Y de esa manera estoy atento al momento presente. Esto sería eliminar el pasado o no prestar atención en el pasado, cerrar las compuertas del futuro también y vivir el aquí y el ahora, totalmente pleno. Y de esa manera, observando al yo, veo la inutilidad. Veo cómo me lleva al error, cómo me lleva a mí al gasto de energía que hablamos, cómo me dispara las emociones, futurizo lo peor, cómo futurizo con mi pareja que me va a engañar y al final no me termina engañando. Y si me engaña, tengo que aceptar ese engaño, pero automáticamente conozco a otra persona, pero ese yo celoso va a quedar internamente en la psicología, ¿sí? ¿Me explico? Es como que uno va a desconfiar porque uno alimentó mucho esa charla y no quiere decir que todas las personas que vaya a conocer me vayan a engañar. Como todo político que haga una obra, no se va a robar la plata, hay gente que hace buenas obras. Como todo religioso que conozco, no quiere decir que esté en una secta o sea egoísta, sino que también hay gente que hace buenas obras y hace un camino crístico, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Genial. Ahora hablemos sobre otro fenómeno psicológico, porque hoy vamos a estudiar a dos fenómenos psicológicos. Sobre lo que es la canción psicológica. La canción psicológica es una experiencia
que nos marcó en nuestra vida y se repite todo el tiempo. Todos conocemos a una persona que nos cuenta experiencias de su vida, ya sea del pasado, ya sea ya sea de una experiencia personal que vivió, de un evento, sea bueno o sea malo. Y cada vez que estoy con esa persona, me vuelve a tocar la misma canción. Es como una canción rayada. Hay historias que son buenas, historias que son malas. Hay historias de éxito, historias que nos pueden hablar sobre buenos momentos, sobre logros que uno tuvo en su vida, sobre anécdotas graciosas que vivió, y cada vez que yo me encuentro con esa persona, me cuenta la misma canción, la misma situación, una y otra vez. Una experiencia repetida, algo que marcó en la psicología, en la experiencia de esa persona, en la psiquis, que no puede soltar. También, así como existen historias de éxito, existen historias de fracaso, ya sea enfermedades, ya sea una ruptura de una relación, ya sea de una crisis que le tocó pasar a esa persona. Y esa persona que cuenta esa historia no se da cuenta inconscientemente de que la tiene en su psiquis y todo el tiempo necesita tocarla. En nuestro interior pasa lo mismo, ¿sí? Volvemos a decir, no buscamos juzgar a nadie, solamente observar ese fenómeno para autoobservarnos y darnos cuenta qué canción psicológica tocamos. Todos conocemos un amigo que cuenta siempre una anécdota, que quizás se retiró del fútbol y cada vez hablamos con él, nos cuenta así: yo jugué en tal club, ganábamos tanta plata, me acuerdo en ese momento siempre cambiaba el auto cada un año, y empieza a contarte otras anécdotas más. Y hay una cuestión de que siempre esa persona a la historia la ajusta a su yo personal. Y no va a contar la realidad de los hechos, sino que esa persona está identificada con un ego, está identificada con un defecto y automáticamente lo alarga. Cuenta una anécdota extraordinaria. Sí, me acuerdo, ejemplo, vamos a hablar de un amigo que juega al fútbol. Sí, yo me acuerdo, estuve en ese partido, todo el mundo me estaba mirando, todo el mundo, nadie tenía celular, estaban todos mirándome a mí. Había 400 personas en el estadio, no había una sola persona que había ido al baño. Y exagera esa historia, la agranda, no se da cuenta, es inconsciente. Está contando una historia de éxito. Y siempre va a contar ese logro que en realidad está hablando de un ego que él tiene y que todo el tiempo necesita repetir. ¿Sí? Hablemos de la historia de fracaso. A mí me pasó esto, mi marido me dejó, mi vida no es la misma. Y vuelve a repetir otra vez esa historia. Y uno habla con esa persona y le toca esa experiencia. No quiere decir que uno esté juzgando, sino que quedó en su psicología y quedó grabada y necesita revivirla, necesita contarla. Pudo haber pasado que tuvo una enfermedad crucial que le hizo muy mal, y esa enfermedad quizás ya no está más, pero la cuenta todo el tiempo, y cada vez que llegamos necesita cantarnos esa canción, necesita contarnos esa historia, esa anécdota, para estar de los dos puntos, ya sea en un yo victorioso, en la victoria, o en el yo de víctima. El yo de la victoria quiere ser el centro de la atención, por eso exagera la historia, no se da cuenta, lo hace sin querer, lo hace con su inconsciencia, y por eso cuenta ese logro, por eso cuenta un logro, otra persona que quizás
tuvo éxito en el mundo económico y quizás se puso 3 empresas. Y él quizás nos cuenta de que se puso en la empresa de combustible y 3 estaciones de servicio que no había en la ciudad. No, en la ciudad no había ninguna otra estación de servicio, solamente estaba yo. Y quizás no, esa persona está exagerando la realidad, quizás había otra estación de servicio que desconocía. Pero él nos va a contar de que la gente estaba contenta porque habían llegado esas 3 estaciones de servicio en esa ciudad. Lo cuenta como una victoria. Lo mismo pasa con esa persona que se lamenta, a mí me pasó esto, a mí me fue muy mal, mi marido murió en ese momento y a mí me fue muy mal y mi vida es un desastre, y exagera inconscientemente porque es algo necesario para esa persona repetir esa canción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, hay mucha gente que se victimiza con sus problemas, ¿no? Escucho mucho con las enfermedades. No puede salir me pasó esto, me enfermé de esto. Si bien estoy curada, pero como que, viste, no lo terminan de asumir, no sé cómo es. Exactamente. Veamos cuál es el punto negativo de eso. ¿Por qué nos duerme la conciencia? La canción psicológica. Empecemos hablando de eso porque es sumamente importante para el diario vivir. Y nos va a pasar que nosotros también tenemos nuestra canción psicológica, por eso estamos hablando de observar este comportamiento. Tenemos que saber que a través de las canciones psicológicas revivimos experiencias muertas. Algo que pasó en el pasado, sucedió en el pasado, en línea tiempo, y todo el tiempo necesito traerla al presente. Todo el tiempo, una y otra vez. A mí me pasó esto, yo sufrí por esto, me fue muy mal en la vida, si no me hubiese pasado eso, mi vida no hubiese sido tan catastrófica. Otra persona que fue muy exitosa y no tiene éxito quizás el día de hoy, entonces todo el tiempo trae esa historia al momento presente y necesita contarlo, ¿sí? Necesita revivirlo. Sin embargo, el tiempo va cambiando. La vida es un fenómeno totalmente cambiante e impermanente que va sucediendo, se va dando todo el tiempo la vida, la muerte va cambiando, y hay experiencias que tuvimos de chicos o tuvimos en algún momento un éxito, un fracaso, un dolor, una enfermedad, y quizás ahora ya no está. Pero nos marcó tanto en la psicología, nos dolió o nos tocó esa parte nuestra, que todo el tiempo la necesitamos traer al presente. Lo que buscamos es despertar la conciencia. Para despertar conciencia hay que estar atento y pleno al presente. ¿Cómo voy a vivir el presente y estando atento a la vida, que es un cambio constante y permanente, si todo el tiempo traigo el pasado? ¿Cómo voy a traer una nueva pareja en mi vida si todo el tiempo recuerdo a esa pareja que me hizo daño? Quizás vivo una etapa de soledad hermosa y tengo un montón de libertad y puedo conocer un montón de lugares y no tengo esa responsabilidad de tener una pareja en casa, pero si estoy todo el tiempo culpando a alguien y todo el tiempo que me junto con una persona y le cuento mi historia anterior, quizás no se me puede abrir una nueva oportunidad y tampoco estoy viendo lo que la vida me quiere regalar, ¿sí? Por el otro lado, dejamos heridas abiertas, hablando de lo malo. Una pelea que tuve con cierta persona, con cierto familiar, con cierto jefe, y no quiero curar esa herida, no la quiero curar, no la quiero cerrar. Entonces todo el tiempo que hago menciono esa historia nuevamente, como si estuviese viva, como si hubiese pasado ayer. Pero quizás pasó hace 10 años, quizás se pasó hace 20 años, 30 años, pero en mí sigue estando el rencor, sigue estando la bronca. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué esa persona me traicionó? ¿Por qué ese jefe a mí me estafó? Si yo fui honesto, si yo fui leal, ¿por qué me sucedió esto? Y todo el tiempo estoy durmiendo mi conciencia y no logro curar esa herida. Si no logro curar esa herida, ¿cómo voy a vivir mi vida despierto? Sin rencor. ¿Cómo voy a dejar de ser rencoroso si todo el tiempo menciono algo del pasado? ¿Sí?
justamente hay algo que nos sucede, que todas las personas nos cerramos a ver qué le pasó al otro. Pero uno no quiere escuchar. Nos cerramos, pusimos el candado y no te quiero escuchar, no me interesa la otra parte porque yo viví esto, lo vuelvo a traer. En esa pelea vos me dijiste esto y esto. Y eso a mí me hirió y me cambió mi vida para siempre. Es tu culpa. Y quizás con ese yo no logro comprender. Quizás tuve una infancia muy dura, una infancia donde mi padre no me prestó la atención que quería, o me golpeaba, o me trataba muy mal, y nunca supe la historia de él, porque nunca la quise ver. Nunca supe ver el padre de él, que también lo crió de una manera muy violenta, porque quizás venía de la guerra, quizás tuvo un padre muy violento, pero no lo quiero saber. Yo solamente quiero contar mi canción psicológica. ¿Sí? Le etiquetamos canción psicológica, pero todos sabemos la historia que estamos hablando. O una enfermedad que tuvimos y que tenemos que también quizás las demás personas quieren escuchar algo nuevo y ya no se quieren juntar con nosotros porque estoy todo el tiempo hablando de esa enfermedad. Y yo termino siendo una carga para esa persona, pero no lo logro ver. ¿Por qué? Por todos los yoes, por toda mi psicología, por mi ego, por todo el ego que tengo, que alimento como una planta y va creciendo cada vez más, y no estoy atento a la persona que viene a tomar un café a mi casa y no le presto atención. Quizás algo nuevo sucedió en la vida de esa persona que viene a mi casa y no la escucho. ¿Por qué? Porque traigo mi canción, saco mi guitarra y voy tocando. Tuve éxito en esto, me pasó esto, y soy el centro de atención. Justamente el yo no quiere escuchar la historia del otro. Es muy difícil escuchar a otra persona. ¿Por qué? Porque uno todo el tiempo quiere hablar. También tiene esa charla interior y quiere sacarla a flote. Prestar atención, estar atento, escuchar a otra persona, ver una situación. Y si todos estos defectos que a mí me trae las experiencias y no logro sacar fruto de ellas, ¿cómo voy a estar abierto al presente? ¿Cómo voy a estar abierto a la vida? ¿Cómo le voy a prestar atención al día de hoy, que es un día nuevo que comenzó? Si estoy todo el tiempo en una ilusión, estoy en un pasado. Esto no se trata de juzgar a nadie. Obviamente hay personas que le pasaron cosas muy duras, muy fuertes, y con las palabras no basta. Pero lo que vemos es que muchas veces somos nosotros, con nuestros yoes, que nos hacen vivir una vida desordenada. Quizás no tengo una buena relación de pareja porque siempre pienso en mí y no presto atención a la pareja. Quizás siempre me dejo llevar por la tentación y no logro tener una pareja estable. Quizás soy muy iracundo y trato mal a mi familia, y trato mal a mi madre, a mi padre, a mi hermano, al vecino, y me quejo de que en la vida me va mal porque nadie quiere estar conmigo. Pero si yo no veo esos defectos, que todo el tiempo me quejo, que todo el tiempo me enojo, le echo la culpa a los demás y todo el tiempo traigo esa canción, no, de que están todos equivocados, la culpa es tuya, no es mía, y se identifica con el ego, ¿cómo voy a poder despertar y cómo voy a poder estar atento? ¿Sí? Entonces son muchas cuestiones que lo que tenemos que aprender a ver es observar que eso que pasó ya no está más, aprender a sanar las heridas, a meditar mucho sobre eso, a meditar mucho sobre esa charla interior que tengo, sobre la canción psicológica, esa charla que quizás me molesta de mi abuela o me molesta de un amigo, quizás yo la tengo en mi interior en otro ámbito de mi psicología, en otro aspecto, ¿sí? ¿Puede tener algo que ver con las culpas que tiene la persona? Con el rencor, con... Puede tener que ver también con la culpa, porque a lo mejor eso que tanto le suena en su mente, que lo tiene que repetir, también puede tener que ver con que tiene culpa y no puede resolverlo. Entonces necesita
exteriorizado verbalmente para justificarse, ¿o no? Sí, también lo tiene todo el tiempo en la cabeza, tiene un rencor, tiene un enojo con esa persona. Y cada vez que lo ve, quizás ve lo que no logramos, lo que no hablé, es importante. Muchas veces esa persona quizás ya cambió. Y quizás la vida le está yendo muy mal. Porque justamente quizás se equivocó esa persona con nosotros, o nos trató mal, y la vida le está devolviendo el karma. Y quizás esa persona ya no se acuerda más de esa situación. Y curó, pero mi psicología no. Mi psicología, la experiencia, esa herida queda abierta. Y esa persona quizás cambió. Es como el chico este que yo comenté en la infancia, de que yo volví después de 2 horas y él seguía teniendo la bronca. Y ya había pasado la pelea. Pero él la siguió teniendo internamente y cuando yo llegué era como si hubiese pasado hace un segundo atrás. Ese bambucha que le tiré que le hizo enojar. ¿Sí? A mí me ha pasado de que con mi padre todo el tiempo me quejaba porque no me prestaba atención en mi adolescencia, no podíamos tener una charla profunda, siempre hablábamos de cosas mundanas, sobre el dinero, sobre el progreso en la facultad, en todo lo que es intelectual, pero nunca podíamos tener una charla. Y sin embargo me daba cuenta, después de meditar, de que yo todo el tiempo lo juzgaba, pero no cambiaba yo, y yo no estaba abierto a él. Y cuando cambié yo, automáticamente fue un día que me dijo, quiero escucharte, quiero que me cuentes, y él me empezó a hablar de una manera distinta, y le dije, no, quiero escuchar yo a vos, yo te quiero escuchar a vos, porque me estás diciendo cosas que nunca me contaste, cosas de tu infancia, o cómo viviste ese momento en esa etapa de tu vida, y ahora estoy abierto a vos. Y si yo no cambiaba, ¿cómo me iba a conectar con esa persona? ¿Cómo se conecta la persona que le queda el rencor? Automáticamente sigue con el odio, sigue siendo igual. Y quizás llega una nueva pareja en su vida y sigue teniendo esos defectos y lo arruina, no aprovecha esa situación. Entonces, la charla interior y la canción psicológica, un tema sumamente importante, mucho tema para investigar, estudiar. Así que bueno, vamos a cerrar acá la conferencia. Nos pueden seguir en YouTube, que tenemos un canalcito ahí que lo pusimos para los que no pueden ver la charla en Instagram. Y cualquier pregunta o duda que tengan nos pueden escribir. Así que bueno, saludos, fuerza y seguir adelante.